Pues hola a todos, buenas noches. Estoy leyendo un artículo de Shataka Basic de cómo mejorar la señal de tu Wi-Fi en 5 sencillos pasos. Dice, la señal de router de tu casa no siempre llega a todas tus habitaciones por igual y dependiendo de dónde y cómo tengas colocado puedes tener bastante poca cobertura en alguna zona de tu casa. Y esto puede suponer un dolor de cabeza cuando tienes varios dispositivos conectados repartidos a lo largo y ancho de tu casa. Por eso te voy a sugerir 5 pasos con los que mejorarás la señal de tu Wi-Fi en casa. En ello vamos a repasar desde cuál es el mejor sitio para ubicarlo o colocar las antenas hasta cómo reconocer si el router de tu vecino está interfiriendo con tu señal. Dice, cuida la ubicación de tu router. Dice, aquí aparece a la izquierda una mala ubicación para la Wi-Fi, a la derecha una buena y centrada ubicación. Y como están viendo ustedes aquí, se logra apreciar que la imagen o el router Wi-Fi y las PCs están a la esquina de la casa. Quiere decir que, por ejemplo, la laptop está en la contraesquina, lo que origina que la señal en ese inter se empieza a perder por las paredes de las diferentes habitaciones, ¿no? Y en el otro lado se logra ver cómo la casa, cómo el router se encuentra al centro de la casa. Como las ondas del Wi-Fi son de manera circular, se logra apreciar que la cobertura te puede cubrir perfectamente toda tu casa, ¿no? Entonces, esto es relativo, digo, porque pues tienes una casa de un piso, dos pisos, pues no te va a cubrir toda la casa al 100%, ¿no? Entonces, pero a grandes rasgos se recomienda que quede el dispositivo en medio de tu casa o a menos en medio de las plantas que tengas en tu domicilio. Y aquí vamos a leer más, ¿no? Dice, los routers no son dispositivos especialmente bonitos, por lo que muchos de nosotros tendemos a ponerlos en sitios donde no estén demasiado a la vista, pero tienen que tener en cuenta que la posición del router influye mucho en la señal y si lo colocamos en un sitio poco acertado, es muy posible que la cobertura no llegue bien a toda la casa. Es lo que les mencionaba en el punto anterior, ¿no? O sea, ponerlo en el centro de la casa para que podamos aprovechar su señal al máximo, ¿no? Dice, por lo tanto, lo recomendado es colocar el router en el centro del domicilio o lo más cerca posible para que la señal se reparta bien por la casa. Entonces, pues bueno, es parte de lo que está diciendo, ¿no? Y dice, también es importante colocar el router en una posición relativamente alta, ya que envía las ondas hacia abajo y de no hacerlo estaremos desaprovechando parte de su alcance. Vamos que nada de ponerlo en el suelo. Y pues sí, efectivamente, porque el suelo origina que la parte de abajo, pues como son circulares las ondas, no se aprovechen al 100%, ¿no? Y por último, tienes que tener en cuenta cómo rodear a tu router. Por ejemplo, aunque tengas el router en el centro de la casa, de poco te servirá si lo colocas dentro de un armario o un falso techo. Las paredes también limitan la señal, por lo que cuanto más liberado de obstáculos esté, mejor será la cobertura en todas las zonas de tu casa. Entonces, pues sí, ya vieron que entonces no debe tener interferencia. Aquí te maneja el armario, ¿no? Pero pues igual, si lo tienes en la cocina o en algún lugar donde esté interfiriendo con algo metálico o o al lado de un teléfono inalámbrico, incluso si tu router no es de 5 GHz, pudiera ser que o a ver, algunos teléfonos inalámbricos ocupan la red 2.4 y algunos routers que es en el ABG ocupan 2.4, creo que hasta la N también ocupa 2.4, pues genera como que interferencia, ¿no? Entonces, pues ahí pudiera ser también otro factor que pudiera interferir la señal de sus routers, ¿no? O access point de lo que tengan en su casa, ¿no? Otro factor que aquí te maneja es que coloques correctamente las antenas, ¿no? Dice, aunque estéticamente podemos creer que es como mejor quedan, si queremos optimizar la señal de nuestro router, no es recomendable poner las antenas hacia arriba. Tranquilos si las de tuyo están así porque es como salen en casi todas las fotos de los fabricantes y es un error bastante común que muchos cometemos. Lo recomendable es colocar las antenas en perpendicular, una en horizontal y la otra en vertical. Lo dice un ingeniero de Apple hace unos años y su explicación fue que la recepción de radio se maximice cuando tanto el cliente como el punto de acceso coinciden con la polarización. Vamos, cuando las antenas están orientadas en el mismo plano.
En resumen, es que las antenas tienen que dibujar un ángulo de 90 grados entre ellas. No, con ese truco no verás que tu Wi-Fi ahora es mucho más rápido, pero ayuda a que mejore la cobertura en nuestros dispositivos y que no sufran tanto cuando están algo alejados del router. Y aquí viene otro punto importante, ¿no? El firmware del router, siempre actualizado. Aquí es un poco ambiguo este punto, ¿no? Porque si bien es cierto que el firmware del router es algo importante, la verdad es de que muy pocas personas hacemos ese punto, ¿eh? Yo me incluyo, la verdad es de que una vez que el operador te da tu router, lo colocas, se queda ahí instalado 1, 2, 3 años y si no es que te falle el router, terminas ahí botándolo, ¿no? O comprando uno nuevo, pidiéndole al operador que te lo reemplace, ¿no? Entonces, es una sugerencia, pero pues lamentablemente si no tienes muchos conocimientos en informática, lamentablemente el actualizar el firmware del router no es tan amigable, ¿no? A veces te piden que lo bajes a una USB, lo coloques en modo recovery, o que desde una computadora instales un software, buscas el router en la red y instales el firmware, ¿no? Entonces, es algo importante y sí efectivamente te lo manejan ahí como que pudieras tener ahí mejoras en el rendimiento y efectivamente pues esa es la finalidad de los firmware, ¿no? Pero aquí como dice, por lo tanto, es importante asegurarte de que el firmware de tu router esté siempre actualizado. Algunos routers lo hacen de forma automática para que no tengas que estar pendiente. Puedes consultar si el tuyo lo hace en tu manual y de no ser así lo tendrás que actualizar tú mismo desde la página de administración de tu router, utilizando como explicamos. Bueno, aquí te ponen las IPs por default, ¿no? 192.168.1.1, 0.54, 1.54, en algunos casos es 192.168.100. Pues como son redes aquí, redes privadas, pues te manejan ese tipo de rangos en general con 192, 168, ¿no? No te manejan con 10, no te manejan redes que de 172, no, la mayoría son de ese tipo de clase de red, ¿no? Bueno, y aquí viene otro factor importante, ¿no? Buscar los canales menos saturados. La verdad es de que en algunos routers todo depende del tipo de, de velocidades que tenga, ¿no? Porque pues ahí hay ABGN y deben de verificar efectivamente que pues algunos canales se encuentran más saturados que otros, ¿no? Y como bien dice aquí, en la misma página de administración de tu router, muchas veces, aunque no siempre es la misma página donde cambian los valores básicos como nombre SSID. Para cambiar los canales tienes que entrar al router, ¿no? Y ahí es donde efectivamente tú puedes cambiar el canal para que elijas el mejor. Dice, los routers Wi-Fi europeos utilizan canales que van del 1 al 13 que operan entre 2.401 y 2.483 MHz. Esto quiere decir que si vives en una comunidad de vecinos es posible que pueda haber varios routers operando el mismo canal y que se estén interfiriendo con la tuya, restándole algo de alcance. Aquí lo que te maneja es justamente eso, ¿no? Aquí te dice que recurras al Wi-Fi Analyzer en Android. Y efectivamente esta aplicación es muy buena, ¿eh? Yo aquí la tengo, se la voy a mostrar de manera muy rápida. Wi-Fi. Y la verdad es de que sí te ayuda. Sí puedes visualizar de manera aquí rápida las redes que tienes ahí en tiempo real y que te permite. Yo me desplazo de izquierda a derecha y aquí se ven las redes que tienes y qué canal están utilizando. Por ejemplo, en el caso de mi red es la de Alamos C3, ¿no? Y se conecta y aquí te aparecen los diferentes canales que tiene disponible y cuántos decibeles tiene cada una de las redes, ¿no? Entonces, pues sí ayuda. La mayoría de los routers, también hay que recalcar esa parte, ya traen de manera automática la selección de canales, ¿no? Entonces, pues realmente sí te puedes meter a tu router, sí es algo importante, pero dentro de todo, pues sí es algo que aquí se puede visualizar qué canal te recomiendan, el canal 14, aquí se puede ver las redes que tienes, aquí efectivamente se ve la onda de cómo están las redes, ¿no? ¿Cuál es mi red? Y qué canales o qué redes están chocando con mi red, ¿no? Entonces, sí es algo importante, sí y todo, pero pues la mayoría de los routers lo manejan de manera automática, ¿no? Y aquí viene, si todo falla, piensa en un PCL, ¿no?
Y si ningún consejo es suficiente para llevar una buena señal Wi-Fi a tu salón o a tu habitación concreta, siempre te quedará la opción de utilizar unos PCL. Se trata de unos dispositivos que llevan la señal de tu router a cualquier zona donde los enchufes mediante la red eléctrica de tu hogar crean un nuevo punto de acceso. Estos son unos aparatitos. Estos aparatos los conectas a tu, efectivamente. Estos imagínense el salto de la ranita, ¿no? Cuando vayan matemáticas. Tienes una ranita y esto lo que hace es de que hace el brinco, ¿no? Entonces, hace el primer brinco y este avienta la señal al siguiente brinco, ¿no? Entonces, tantos PCLs tengas, son los brincos que tendrá tu señal y obviamente lo que va a originar que a mayores PCLs tengas en tu casa o mayores dispositivos para incrementar la red tengas, mayor cobertura vas a tener, ¿no? Son muy fáciles de configurar, no son muy caros. Yo estoy en México y más o menos un TP-Link cuesta como $3.50 en Amazon. Tienen muy buen alcance, o incluso Telmex o Total Play, sus estos decodificadores te los maneja para que puedas expandir tú la red, ¿no? Entonces, son fáciles de configurar y ayudan bastante, ¿no? Incluso 3, 4 dispositivos sin problema. Ya más muchas veces se empieza como que a volver inestable porque pues, son caseros, no son para otros dispositivos. Pero es una posible opción lo que tengan aquí, ¿no? Entonces, realmente, digo, también si tu operador no te da una buena velocidad, pues pongas lo que pongas. Obviamente no te va a funcionar mucho más que incrementar lo que es el alcance, pero pues si tú tienes poco internet, como lamentablemente en México sucede, 8, 10 megas y tienes 5 computadoras conectadas, pues la itinerancia de datos y la pésima velocidad no dependen del Wi-Fi, ¿no? Sino pues, del acceso de internet que tú tienes, ¿no? Entonces hay que visualizar también esa parte, que la velocidad aquí no viene en ese punto, pero ve la velocidad que te maneja tu operador, ¿no? La mayoría en México, en los paquetes de 400 pesos te manejan 10 megas, ¿no? Que no son reales, digo, 10 megas vienen siendo equivalentes como a 1.1 megabits por segundo, ¿no? Entonces, aquí y 10 megas es equivalente como para que ocupes dos computadoras ahí, como que una viendo YouTube y Netflix, la otra navegando para investigando cosas, y si acaso dos celulares ahí como que abriendo el Facebook, ¿no? O sea, y eso ya tu red se empezaría como que a alentar, ¿no? Entonces, pues también tienes que ver mucho esa parte, ¿no? Que tengas una velocidad contratada de internet muy adecuada al número de dispositivos que vas a tener en tu casa, ¿no? Entonces, yo les voy a decir algo, digo, aquí hay un vecino que tiene una velocidad de 3 megabits por segundo, de 3 megabits, ¿no? Había una empresa que se llamaba Bluetooth Go, que daba Sky, y por 150 pesos te daba 3 megas, ¿no? O sea, no está mal, para un usuario está perfecto, porque WhatsApp, Facebook y Netflix en una calidad estándar, ¿no? Pero le metes una computadora adicional y pues eso ya chafea, ¿no? Entonces, pues bueno, sé que no estoy plagiándome la fuente porque pues estoy poniendo ahora sí que el autor del artículo, y a mí me pareció interesante y pues quise compartirles esto, ¿no? De una manera como que más abierta, y pues cualquier duda que tengan ahí pueden escribirme y con toda libertad les puedo yo ahí brindar algún tipo de soporte o asesoría, ¿no? Y pues gracias por su atención y pues cualquier cosa, estamos a la orden.